Iglesia, buenos días. Señor les bendiga. Hoy no soy el de los anuncios. Hoy el Señor me ha permitido tener el privilegio de una vez más compartir su palabra. Y prepárese porque este sermón va a ser en 4D. ¿Usted ha ido a las salas 4D? Que de pronto de repente en la película le echan agüita y se le mueve la silla, o como que siente que algo lo estruja y la imagen se le sale y se le viene encima. ¿Cómo es un sermón 4D? Uno está hablando algo respecto al matrimonio y entonces viene el codazo. Dios, esto es para usted. Ahí está en 4D, lo está viviendo. Uno está diciendo algo y se empiezan a mirar y empiezan a señalarse y a cuchichear. Dios le está hablando. No, Dios le está hablando a usted. Sermón 4D. Estaba meditando y siempre cuando uno se para aquí, el corazón está con taquicardia, está a 120, aunque no se nota. Porque cuando uno como predicador de la palabra está aquí, el primero expuesto delante de la presencia del Señor es uno. El primero, el que es medido el aceite para ver qué es lo que va a compartir, es uno. Y porque cuando nos paramos aquí, o cuando usted va a compartir el mensaje, el evangelio a alguien, primero debo revisarme, a ver cómo estoy delante del Señor, si tengo la autoridad para hablar. Porque no podemos hablar por hablar. No podemos decir las cosas porque son bonitas y ya. El evangelio nos invita a que las vivamos primero para luego transferirlas. Y me encontraba con algo que hemos venido hablando durante todos estos sermones a través del pastor Rogelio, a través de los diferentes hermanos que han predicado, y nos hemos enfocado en la obediencia, en la fidelidad y en la gratitud a Dios. ¿Ha sido así o no ha sido así? Y dado esa línea de predicación, me senté a orar y empecé a pensar en todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y encontraba cosas buenas, cosas malas, pero noté que eran muchísimo más las cosas buenas que las malas. Como por ejemplo mi hijo. Me hace acordar cómo los médicos decían, él no va a durar una semana cuando nació de 700 gramos. Él no se va a criar, él esta semana espere que es muy probable que muera. Y uno quedaba frío. Y ahorita mi hijo va a cumplir 11 años. Y decía, Señor, gracias. Y empecé a acordarme de una cantidad de cosas. ¿Y sabe cómo terminé? De rodillas. Cuando uno hace memoria de todo lo que Dios ha hecho por ti, por mí, cuando cada uno con responsabilidad piensa, sin tanta quejadera, Dios, ¿qué has hecho por mí? Wow, es mucho, es mucho. Yo le invito a que usted haga ese experimento en su casa a solas, que le pida al Espíritu Santo que le muestre su pasado, le muestre ahora su presente y espere lo que Él le va a dar, el porvenir. Y vamos a terminar de rodillas delante de Él. Y es triste porque hay algo que se está destacando hoy en día en el mundo, en la familia general, o sea, en la familia creyente o no creyente, en la iglesia y en la sociedad, en todos los ámbitos. Y es la ingratitud. ¿Ustedes han visto los jóvenes de hoy? A veces aquí en el sermón, en el culto de los jóvenes, uno coloca las alabanzas y uno ve a los jóvenes y hay un fenómeno, y es que como hoy en día se le está dando todo a ellos creen que tienen todo el derecho
y que se les tiene que dar todo y se han vuelto desagradecidos. Y cuando uno es desagradecido, por ejemplo, con Dios, uno no adora. Miren, nosotros deberíamos de ser, esta iglesia a las 10 de la mañana en punto debería estar llena, preparada y lista para la alabanza. Si es que conocemos la grandeza de nuestro Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Si corremos y somos puntuales para cualquier cosa, mucho más debemos serlo para aquel que es el dador de nuestra vida. Y estar prestos. He escuchado muchas veces, no solo en nuestra iglesia, sino en muchas iglesias en donde no, importante es el sermón, yo llego después. Perdóneme, lo importante es estar puntual y delante de quién nos estamos presentando. De la persona más importante. Cuando vemos la historia de la palabra de Dios, vemos que esta ingratitud comienza desde Génesis. Génesis capítulo 3 no fue solo desobediencia, fue ingratitud. Piensen ustedes, Dios coloca el lugar más increíble para el hombre, un lugar perfecto, y le da instrucciones al hombre primeramente y luego a la mujer. Y no, y por ahí entonces llegó la tentación y dijo, mira, sería bueno que tomaras de este fruto porque ciertamente serán abiertos tus ojos y es más, vas a ser como Dios. Ve, pues sí, ¿por qué no? Y lo consideraron y lo tomaron, y en el momento en que Dios se presenta a buscar al hombre y a la mujer y a decirle, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? El hombre debería haber dicho, Señor, mira, me equivoqué, no me aguanté las ganas, ese fruto brillaba tan rico y pues mi esposa tan hermosa me dice, papi, coma. Y lo comí. Señor, perdóname, mira, no valoré todo lo que tú eres. Perdóname. No, la mujer que usted me dio, fue culpa de ella. Y la mujer, Señor, la serpiente. Y la serpiente yo me la imagino. Finalmente, ¿quién terminó siendo culpable? Eso fue un acto de desobediencia y de ingratitud a Dios. ¿Cómo vas a hacer eso con el Señor después de haberte dado todo, de permitir todo, de colocar un orden, un límite, de darte eternidad, de todas las bendiciones que sabemos que comenzaron desde el principio? Y a partir de ahí, la humanidad en Edén, con Adán y Eva, quedó impregnada de ingratitud. Y lo vemos en todo el Antiguo Testamento cuando revisamos la historia de la formación de un pueblo al que Dios empezó a formar para representar su gloria aquí en la tierra. Toda la historia del Antiguo Testamento usted ve a Dios luchando con un pueblo, teniendo paciencia con un pueblo, amando a un pueblo, como ese buen pastor, lidiando con esas ovejas tercas y necias, porque eran desagradecidas. ¿Cómo es que este pueblo vio toda la gloria de Dios en el desierto? Cómo un mar se abre para ellos, cómo una columna de fuego en la noche alumbraba, eso es sobrenatural, para que vieran en medio de ese desierto los peligros. Cómo de día Dios con una nube los protegía, y cómo se atrevieron luego a murmurar 10 veces, Señor, danos agua, Señor, comida, Señor, mejor era haber vuelto al desierto, Señor, Señor, Señor. Y vemos toda la historia así, hasta el último de los profetas, ¿que fue cuál? Malaquías. Pero antes de Malaquías, quiero que veamos un detalle en otro de los profetas menores, Miqueas capítulo 6.
Hay una constante. Y cuando también revisamos a fondo la historia, son muy pocos. Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 7. Son muy pocos los que realmente, es un remanente muy pequeño, el que ha sido agradecido. Precisamente, todo ese pueblo, todos esos millones que murieron en el desierto, que no vieron la tierra prometida, fue porque fue un pueblo desagradecido. Fue un pueblo desobediente. ¿Están ubicados? Miqueas. Está en la Biblia, ¿no? Los veo por allá buscando en otro libro. Miqueas, capítulo 6, versículos 6 y 7. Había llegado un momento, Dios había establecido unas leyes, unas normas para protección del pueblo. Una forma en que Dios le había permitido al pueblo que se comunicara con el Señor. Y Dios se revelaba a ellos. Pero llegó un momento en que todo esto ya le fastidió a Dios. Vamos a leer. Dice el profeta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios, al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y el 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas, como todos los profetas, les estaba haciendo el anuncio: arrepiéntanse. ¿Hasta cuándo ustedes apenas están bien, apenas tienen seguridad, apenas socialmente están organizados, apenas construyen casas, apenas aumentan sus riquezas, nuevamente le dan la espalda a Dios y vuelven hacia esas imágenes y a los otros dioses de los otros pueblos a su alrededor? Y entonces, ¿qué hacía el pueblo? Recuerden que cómo se quitaba el pecado en el Antiguo Testamento. Una vez al año había un sacrificio que hacía el sacerdote por todos los pecados del pueblo. Entonces esto ya se había vuelto un ritual. Listo, hagámoslo sencillamente, hacémoslo del becerro. Es más, no presentemos uno, presentemos muchos. No un poco de aceite, más aceite. Pero todo se volvió algo repetitivo, algo mecánico. Porque lo hacían, pero inmediatamente se arrepentían, salían a seguir por las mismas. Es como ahora. Es triste saber que hay muchos amados hermanos en la iglesia que, pues yo ya fui el domingo, yo ya cumplí. No, es más, ya hice el devocional también, hice el devocional esta semana para que me fuera bien. No, pero es que yo doy mis diezmos y mis ofrendas. Y entonces todo se empieza a demarcar en algo como una costumbre, algo que es una obligación, pero no por gratitud a Dios. El hecho de que tú estés aquí es porque estoy agradecido con Dios. El hecho de que yo saque algo de mi bolsillo es porque estoy agradecido con Dios. El hecho de que yo ore entre semana no es para que me vaya bien y no hace parte de un ritual repetitivo, sino por el hecho de que tuve comunión, pude hablar con mi Padre, aquel que le debo todo, esta semana. Pude hablar con Él hoy y mañana quiero otra vez hablar con Él y pasado mañana quiero otra vez hablar con Él. Necesito hablar con Él. Eso hace parte de lo que este pueblo hoy debería hacer con agradecimiento. Pero vemos a Israel y vemos toda esta historia. Ellos finalmente haciendo cosas, pero no presentando realmente un corazón delante de Dios agradecido.
¿Y cómo termina esta historia? Lo sabemos y lo he repetido muchas veces. Finalmente ellos siguen en desobediencia, siguen siendo un pueblo ingrato y el Señor por 400 años guarda un silencio divino y dice, ese pitico, voy a ir yo. Y se presenta en escena Dios mismo en Jesucristo. Los deja un tiempo a ver si aprenden, los deja un tiempo a ver si reflexionan, pero luego él mismo dice, voy yo. Y vamos a mirar ahora en el Antiguo Testamento, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un panorama no muy diferente. Y es más, nos vamos a dar cuenta que ese panorama hasta hoy no ha cambiado mucho. Y vamos a leer una historia, que es la historia de los 11 leprosos. ¿La conoce? Ok. Son 11 leprosos, ¿cierto? ¿Están seguros? ¿Están seguros? A ver, veo, porque cuando yo miro mi Biblia, yo veo 11. Lucas 17. Lucas capítulo 17, vamos a leer de los versículos 11 al 19. Ahí está esa historia. Y quiero que preste mucha atención. Jesús sana a 11 leprosos. ¿Cómo titula su Biblia? Voy a explicarles algo. Lucas capítulo 17, versículos 11 en adelante. En el Antiguo Testamento, en el lugar, en el tabernáculo, ¿están todos ubicados? No estoy leyendo, les estoy hablando. Antes de entrar al lugar santo y lugar santísimo, había un lugar que se llamaba la fuente. ¿Quiénes han estudiado eso? Levanten su mano. ¿Quién ha estudiado el tabernáculo? En el Antiguo Testamento. Miren lo interesante, ¿se da cuenta por qué es que tienen que estudiar? ¿Por qué tienen que hacer los niveles bíblicos? Porque el tabernáculo es clave para entender el sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Y hay una parte antes de entrar al lugar santo que es la fuente, donde el sacerdote antes de entrar tenía que lavarse las manos, pero esa fuente estaba toda cubierta de vidrios, de unos espejos. Y el sacerdote ahí se podía mirar y se reflejaba, y antes de entrar a ese lugar todavía podía mirarse y decir, yo no hice esto, tengo que tener cuidado con esto, porque si yo entro ahí y no hago lo que corresponde, ¿qué pasaba con ese sacerdote? Caía muerto. Si no se consideraba muy bien a sí mismo antes de entrar. Esa fuente hoy la tiene usted en su mano. Coja su Biblia, por favor. Coja su Biblia. Coja su celular, si la tienen en el celular. Y cuando tú miras cualquier pasaje de la Escritura, tú estás allí en esa historia. Tú no puedes hacerte afuera de la historia. Y la Biblia es como ese espejo que cuando tú te consideras dices, uy, au, sí, yo soy así, uy, ay, Señor, perdóname, sí, tengo que cambiar, uy, no, me pillaste, Señor. Y claro, cuando uno va a la palabra, antes de entrar en oración y encontrarse con ese Padre Todopoderoso, entonces digo, perdóname, Señor, quiero estar en tu presencia limpio. Y resulta que cuando yo le digo aquí que son 11 leprosos, con todo respeto, amado, no es que le esté diciendo leproso, porque esa enfermedad es tremenda. Esa enfermedad es humillante y no ha sido erradicada totalmente. Físicamente todavía existe la lepra, en una cantidad mínima, pero que si no se controla es tremendamente contagiosa. Si no se controla, pero controlada, tiene un nivel de contagio, pero mínimo.
Pero quiero que usted hoy se meta en esta historia y me permita que sean 11 leprosos. Y ahorita cuando vayamos explicando cada pasaje nos vamos a dar cuenta de estos 10 leprosos de esta historia, ¿cuál eres tú? Si los 9 que se fueron y no volvieron a Jesús agradecidos, o si eres uno, el samaritano leproso que volvió y agradeció a Dios. Vamos a leerlo. Síganme con sus ojos. Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Si lo hacemos esta lectura, en 4D, dice, y alzaron la voz diciendo, y hay usted ve unos signos ahí en su Biblia de exclamación. Dice, eso fue un grito: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y ya les voy a explicar por qué ese grito. Y es bueno que usted históricamente se meta como un personaje, porque la Biblia hay que vivirla. No es solo pasarla de corrido, hay que meterse con los personajes y hacer parte de ellos para que te toque la médula, para que entiendas lo que Dios te está diciendo. Y dice el 14, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. El 17, respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ustedes y yo estábamos allí. Dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando nosotros leemos el versículo anterior, entre el 10 y el 11, del capítulo 7, entre el 10 y el 11, parece que hay una pausa cronológica. Y haciendo un estudio sobre los evangelios, Jesús, antes de ir, cuando dice yendo a Jerusalén, cuando pasaba entre Samaria y Galilea, acababa de salir, según Juan 11:54, había resucitado a Lázaro. Recién eso había sucedido. Y ustedes saben que cuando eso sucede, los fariseos y los judíos y la ley buscaba ¿para qué? A Jesús. Para felicitarlo. ¡Qué bien, Jesús! Es increíble. Mira, has resucitado a Lázaro. ¡Wow! Lo buscaban para matarlo. Entonces Jesús tuvo que buscar un camino alterno. Muchachos, discípulos, la voladora, vámonos por aquí, porque aún no ha llegado mi hora. Y es impresionante que solo faltaban unos días para que Jesús fuera a la cruz. Yo no entiendo, es increíble cuando vemos a la persona más maravillosa que podemos tener en nuestra vida y que mora en nosotros, al Hijo de Dios, a Jesús, sabiendo que iba a morir, dando vida por donde pasaba. Buscaba todo el tiempo y a cada instante, a cada oportunidad y a cada segundo, dar vida, enseñar quién era Él y que se acercaran a Él para que dejaran su mala vida, corrigieran sus caminos y se volvieran por sus caminos. Y sale de hacer tremendo acontecimiento de la resurrección, volver a la vida Lázaro, y Él viene por este camino. Y ustedes se imaginan la fama de Jesús, todo el mundo sabía de Jesús por más que Jesús quisiera esconderse. Y yo me imagino estos leprosos. Aguas, aguas, viene Jesús. Él es la solución. Dicen por ahí en Lucas 5 antes que por ahí sanó a un leproso. Tal vez lo haga con nosotros también.
preparémonos. Y nos han dicho que viene por este camino. Pero ¿cuál era el problema de un leproso? ¿Cómo vivía un leproso en el Antiguo Testamento? Aislado, muy bien. Han estudiado. Vivían aislados. ¿Usted sabe cuántos son 100 metros? Es una distancia bastante. ¿Cuánto será como de esquina a esquina? Ahora, si tú te paras en esta esquina y te haces aquí en la autopista para que alguien te oiga, ¿qué tienes que hacer? Ahora comprende el versículo 13 cuando dice, y alzaron la voz. Por ley ellos tenían que estar a 100 metros de distancia de la gente. No se podían acercar a nadie. Y pues para haberle hablado a Jesús, ¡Maestro! ¡Jesús! ¿Ven lo bueno de meterse en la historia? ¡Aquí estamos! ¡Somos leprosos! Tal vez de pronto alguno levantó la mano y ya le faltaba tal vez un dedo. Porque una de las características de la lepra, cuando es muy avanzada, es que están al rojo vivo, su carne, la piel es consumida. Y dice la historia que tal vez podían perder una oreja, sus dientes, parte de su nariz. Olían como huelen ustedes de rico. Usted se acerca y, ay, hermano, ¿qué perfume te echaste hoy? No, precisamente también eran confinados porque olían mal. O sea, su descomposición en vida era lamentable. Y peor, según la ley, si ustedes leen Levítico capítulo 13 y capítulo 14, si andaba por ahí usted muy cerca del leproso, el leproso andaba con una campana, ¡ay, este leproso! Y uno se alejaba. O si no tenía una campana, este pobre leproso tenía que decir, ¡inmundo! 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 Y entonces la gente inmediatamente salía disparada. Tenía que hacerlo por ley. ¿No le parece eso avergonzante? Es una desgracia. Pero vámonos a este tiempo. En alguna situación de su vida, ¿cuántas veces, y dígame mentiroso, has tenido que gritarle al Señor, Señor, ten misericordia de mí? Por eso le digo, no eran 10 leprosos, eran 11. ¿Cuántos de ustedes, y yo me incluyo, porque he tenido situaciones en donde he tenido que decirle a mi Señor, Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí? ¿Le ha pasado a usted? Y nos sigue pasando todavía. Y a veces, ¿por qué estamos a tanta distancia del Señor? Porque nuestro pecado es como esa lepra. Porque a veces me siento tan impuro que me da vergüenza acercarme al Señor. Mi Señor que es perfecto, que siempre me ha escuchado, que siempre me ha dado todo. Y qué vergüenza otra vez desde lejos decir, Señor, ten misericordia de mí. La volví a hacer. Aquí era una lepra física, era una lepra humillante, era una lepra terrible, además de otras cosas. El sacerdote, cuando lo declaraba, usted tiene lepra, usted es inmundo, se va, tenía que hacer un análisis, mirar qué tipo de enfermedad era. A veces no necesitaba exiliarlo, pero otras veces era definitivo el exilio. ¿Y qué pasaba? Perdía su puesto en la sociedad, perdía su trabajo, su empleo, lo peor, su hogar. Tenía que dejar a sus hijos y tenía que irse solo. ¿Cómo comía? Si no se podía acercar. A las afueras de Israel estaban los vertederos de basura en donde ellos tenían que ir a comer la basura. Y el más osado que decía, yo no voy a comer basura, pues tenía que ir a robar
la comida para comer porque no se le acercaban a ellos. ¿Qué les parece ese panorama? Bastante duro, bastante triste, complicado. Pero siempre vemos la mano del Señor. Volvemos a la historia. Siempre vemos a un Dios de la historia siendo misericordioso con un pueblo desagradecido. Llega Jesús, pasa por el medio del pueblo, bendice a su pueblo, sirve a su pueblo, da su vida a ese pueblo y a su humanidad. Y el pueblo siguió siendo desagradecido. Nosotros hoy tenemos la obra completa, el libro completo en nuestras manos. Conocemos la voluntad del Señor. Sabemos lo que tenemos que hacer. Y yo le pregunto, yo voy a levantar la mano. Yo he sido desagradecido con Dios. Una persona desagradecida olvida con facilidad el favor que le han hecho. Olvidan con una facilidad. Es una de las características del desagradecido. Y uno dice, pero este es mucho desagradecido, mira cómo he estado yo ahí, le he entregado y le he dado y mira con las que me sale. Se le olvidó. Ustedes y yo sí que tenemos de eso, sí que somos rápidamente olvidadizos. El Señor nos salva la vida hoy y mañana, ay Señor, pero es que yo quiero este carro, no este, ay, ¿usted por qué es así? El Señor ha hecho algo increíble en tu vida y ay no, tengo pereza de ir a la iglesia, voy otro día. Con el solo hecho de que hayas abierto hoy tus benditos ojos, es un motivo para venir corriendo y adorar al Señor. Y si hacemos ese análisis y esa tarea que le mandé a hacer a su casa, de que piense en su pasado y lo que ha vivido hoy, se va a dar cuenta de todo lo que le tiene que agradecer a Dios. Nos damos cuenta entonces, wow, sí que soy desagradecido. ¿Cómo es que me he olvidado de estas cosas de parte del Señor? La lepra en la Biblia es un símbolo de pecado. La lepra, estuve averiguando, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, todavía está. Y hay un plan para combatirla y quieren erradicarla por completo de aquí al 2020. Pero resulta que esta enfermedad lleva más de 4.000 años existiendo y no han podido erradicarla en su totalidad. Porque es complicado, es difícil. Y sobre todo en las zonas en donde se da o donde no hay medicamento, porque hay medicamentos ya para combatirla y hacerla desaparecer. Pero ¿por qué es que no desaparece en su totalidad? Explicaba un pastor que hay una lepra peor que esta física, y ya ustedes conociendo cómo puede vivir una persona leprosa. Es la lepra espiritual. Silenciosamente, esta lepra ha tocado nuestras casas, nuestros hijos, nuestro matrimonio, la iglesia, a los siervos, a los pastores, a sus ministros, a nuestros gobiernos, al mundo entero. Saqué una porción que se las quiero leer literal de lo que escribieron ciertas personas sobre este asunto. Pongan atención y ustedes sopesan si es cierto o no. Hoy en día, como en ningún otro periodo de la historia, estamos viviendo una verdadera epidemia de lepra que ya no es física, sino espiritual. Hombres y mujeres destrozados anímicamente porque han perdido la sensibilidad del alma y viven haciéndose daño en el corazón al no poder percibir las espinas endurecidas de la infidelidad o el calor sofocante de las pasiones sin control. Son seres humanos solitarios,
que temen encontrarse a la luz del día con otras personas. Por el miedo a que se hagan visibles sus muñones emocionales carcomidos y sus heridas que supuran dolor y amargura. Desean con toda el alma el poder ser tocados y queridos, pero tienen tanto miedo que prefieren los rincones solitarios en donde se puedan juntar con otros como ellos, tristes y solitarias almas envilecidas y condenadas a una existencia infrahumana. Esto lo escribe un pastor de este siglo. Y la lectura que estamos viendo hoy, ahora, Lucas, hace más de 2000 años, así estaban estos 10 hombres, sin esperanza. Y mire que de los 10, 9 eran judíos y 1 era samaritano. Y entre judíos y samaritanos, y ahí lo leemos, no había comunión, no se hablaban, pero era tal el mal que hasta el mal lo compartieron. No importa si usted es samaritano, igual, mire, usted está igual de podrido que nosotros, venga para acá. Y a veces sucede que hay situaciones en nuestras vidas tan duras que ya no hacemos preferencias, ¿no? O sea, nos buscamos y nos unimos, pero apenas salimos de la situación, ¿qué pasa? Ya se nos olvida el otro, o la otra, o este, o aquella, porque ya estoy bien. Estaba esta situación aquí. Jesús dice, cuando Él los vio, les dijo, ay no, otra vez acabo de venir de resucitar a Lázaro y ahora me salen estos enfermos. ¿Cuántos más leprosos? Ay no, los discípulos, no, ignórenlo, sigamos. Él se detuvo a 100 metros de distancia, escuchando a sus hombres, moviendo sus ropas sucias, estaban rapados, sus carnes manchadas y podridas. Y el Señor, ok, id, dice el 14, mostraos a los sacerdotes. Y yo creo que ellos habrán pensado, pero si los mismos sacerdotes fueron los que nos dijeron y nos confinaron a este lugar porque estamos leprosos. Jesús los estaba mandando a un acto de fe. Vayan al sacerdote, vayan. Y mire lo que sucede. Y aconteció que mientras iban, ¿qué? No me miren a mí, miren la escritura. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Alguno no creyó? Todos creyeron. Jesús va pasando por todo este mundo, por nuestras vidas, por nuestras familias, diciéndole a todos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. Aunque estés muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y estos hombres, y más estos 9 leprosos judíos, conocían la palabra, sabían del Mesías y le dijeron hasta maestro. Estaban aceptando su autoridad, maestro. Y obedecieron y creyeron, y mientras iban por el camino dice que fue inmediatamente, hagan de cuenta que fue algo increíble, o sea, sus manchas empezaron a desaparecer, sus pieles blancas empezaron a tomar color, sus extremidades a coger fuerza. Empezó a pasar algo increíble en su vida. Empezaron a estar limpios. Después de que quién sabe cuánto tiempo llevaban comiendo basura, siendo rechazados por la sociedad, sin una posición, sin un privilegio, sin nada. Y obedecieron y fueron limpiados. Y qué curioso que volvieron los 10, ¿cierto? Volvió uno solo, y ni siquiera el judío, el extranjero, el samaritano, a agradecer. ¿Usted qué cree que pasó con esos otros 9? Uno dice, pues sí, se fueron porque pues ahí dice que no volvieron. Sí, pero ¿qué se pusieron a hacer? El ritual era muy hermoso. Tardaba 16 días en donde venía el sacerdote y a través de sacrificios,
aceites, unciones, rimbombancias y cosas hermosas, era restablecido. Esperaban 8 días más para completar los 16 días y decir, ya puedes volver a la sociedad, ya puedes tener un lugar nuevamente, un buen trabajo. Tal vez tu familia te está esperando, pues si más estaba muchos años por fuera, pues de pronto no se ha casado todavía tu esposa, ahí están tus hijos, mire a ver si todavía está sola. Vaya, o sea, restablezca su hogar. Era volver, ustedes se imaginan después de uno estar de un basurero, vuelto nada, que usted nuevamente pueda ser restablecido en la sociedad. Pues eso es lo que uno busca, uno no quiere estar desechado y podrido. Pero ¿cuál fue el problema de estos 9? Que se les olvidó agradecer. No es malo porque Dios quiere que tú seas alguien, que tengas una familia, que tengas hijos, que tengas un buen empleo, hasta reconocimiento. Pero ¿a quién es el primero que debemos reconocer nosotros cuando tenemos todo eso? Ellos volvieron a su ritual, como lo leíamos en el Antiguo Testamento. Ritual tras ritual, ritual tras ritual, pero se olvidaron del corazón principal del mensaje y de la ley. El amor a Jehová Dios, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, ellos eran especialistas en el ritual, en las formas, en los aromas. Y qué triste ver que en este siglo eso todavía se repite. Amado, por favor tome esto con mucho respeto, pero con toda la exhortación y la seriedad del caso. Podemos haber leprosos aquí. Podemos haber personas que nos vemos muy hermosas cuando entramos por esa bendita puerta. Y estamos y somos muy bellos cuando levantamos las manos aquí al Señor. Y cuando le decimos que le estamos adorando porque cantamos unas canciones. Pero yo les invito a que revisen su conducta cuando no estén aquí, cuando estén en su casa. Yo les invito a que revisen tu hijo, hija, joven, si estás aquí, tu conducta en tu casa, porque Dios te está viendo. Tu hombre, tu mujer, esposo, esposa, padre o madre, que revises tu conducta porque puedes tener lepra espiritual. Porque tal vez tienes problemas en tu matrimonio y no has sido agradecido con Dios. Se te ha olvidado volverte al que realmente puede solucionar tu situación, pero piensas que es a través de las formas de cumplirle a Dios, porque yo vengo a la iglesia, porque yo obedezco con el diezmo, les decía, o porque es que yo todos los días leo la Biblia. Pero si no eres agradecido con Dios, de nada sirve. Si no buscas al Señor, si no te devuelves como hizo este leproso de la historia, de nada sirve. Ahora dirán, pero no, es que los otros igual fueron y qué bueno que pudieron ser restablecidos. Amén, qué bueno. Pero Jesús, ¿qué esperaba? Verlos que venían a Él. Pero hay una diferencia. En un principio, ¿a cuántos metros de distancia estaban de Jesús? Esos 9 se fueron y ya no estaban a 100 metros de distancia. Desaparecieron de la vista de Jesús. Pero solo uno tuvo el privilegio ya no de regresar y estar a 100 metros de Él. ¿A cuánto estuvo de Él? Vamos a mirar lo que dice la actitud de este que se devolvió. Entonces uno de ellos, dice el 15, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios, pasito, hablando, gloria a Dios, Señor, gracias por lo que tú hiciste. A gran voz, glorifico a Dios, gracias Señor por lo que tú hiciste, estaba podrido y ahora estoy limpio.
Estaba dando testimonio. ¿Usted cree que nadie lo escuchó mientras venía gritando como loco por el camino? Señor, yo me imagino a ese hombre que antes de pronto hasta cojo, ya medio podrido, caminando bien. Dios me ha sanado, doy testimonio, voy hacia Jesús, ya no lo necesito a 100 metros, quiero estar pegado a Él. Cuando usted hace eso, usted necesita una actitud lo suficientemente humilde de reconocimiento delante del Señor, con su actitud, doblando su cerviz y su cabeza, reconociendo: tú eres el Señor de mi vida y tú puedes hacer con mi vida lo que quieras. Los otros fueron a hacer su vida. Y es interesante, les pongo este ejemplo sencillo para que lo cojan así. ¿Cuántas personas usted no ha visto que vienen por sanidad a la iglesia y el Señor los sana y luego no los vuelves a ver? ¿Cuántas personas vienen buscando trabajo y acuden al Señor, gritan al Señor: Señor, ten misericordia de mí? Y vienen, consiguen trabajo y luego: ¿dónde estás? No, es que ya no tengo tiempo porque estoy trabajando. No tengo tiempo para volver a los pies de mi Señor a agradecerle. Llegan con problemas, situaciones familiares, y el Señor responde su clamor con misericordia y trae ese bálsamo, trae amor, restauración a la casa, y luego no volvemos a ver esa familia. Es bueno. Aquellos que no tienen trabajo y luego otra vez con trabajo tienen dinero y chévere con la sociedad, son aceptados, pero cuando usted no tiene dinero, ¿no le pasa lo del leproso? Ay, no, gas, quiero uno con plata que gaste. El del ambiente, el del billete. Muchos se van porque este mundo es interesante y ofrece cosas interesantes, pero nunca lo que el Señor nos da cuando nos postramos delante de Él con nuestra frente a tierra. Honestamente, yo les digo que yo terminé así cuando empecé a mirar todo lo que Dios ha hecho por mí, y este leproso entendió cómo es posible. Bueno, y verdad, Jesús, ¿dónde están estos otros 9? Pero wow, mira lo que hiciste por mí. Ahora, ¿no le ha pasado a usted que Dios le ha respondido y usted se ha olvidado? ¿No le ha pasado a usted? Llevo 25 años en el Evangelio y no es la primera iglesia en donde estoy, y he visto mucho de estos leprosos. Y he visto mucho de esos leprosos, de esos 9 leprosos en mi propia vida. Porque viendo la gloria del Señor en mi vida y en mi casa he sido desagradecido. He sido incumplido con Dios. No he hablado del amor del Señor como corresponde a otros. Eso es gratitud también. Cuando yo comparto el Evangelio, cuando le hablo a otro de lo que Dios ha hecho en mi vida, es una alabanza para Él porque le estás agradeciendo lo que Él ha hecho por ti. Cuando te quedas callado, tú y yo somos unos desagradecidos. Respondiendo Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Miren, esto es más delicado aún, y yo sé que usted lo ha visto. Personas que no conocen al Señor como decimos usted y yo que lo conocemos, y son más agradecidos con Dios que no lo conocen. Extranjero. Nosotros éramos extranjeros y fuimos injertados en la vid con Cristo. Fuimos atraídos a Él, fuimos adoptados por Él. Ya no somos extranjeros. Pero hay personas afuera, impías, que son más agradecidas que nosotros, que tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que todo lo sabe, a un Dios que nos ha dado la vida eterna, que nos ha regalado un libro lleno de promesas para que construyamos un castillo increíble en nuestras vidas.
Y a veces nos atrevemos todavía a decir, ay Señor, pero ¿hasta cuándo usted me va a responder? Y no se ha dado cuenta que le ha respondido muchas veces. Y le ha dado todo muchas veces. Cuando ahora en el cumpleaños decimos con nuestra iglesia, generalmente a través de los aportes y lo que nosotros como hijos de Dios entregamos a Dios, la iglesia saca un aporte especial para organizar un evento. Pero el sentir esta vez, para lo que vamos a hacer el 31, jueves 31, con esa llamémosle esa comitiva, ¿recuerdan las comitivas? Y una reunión, entonces usted qué va a traer, muchachos, yo traigo esto y esto y esto, y llegaba y eso había comida y eso, mejor dicho, está, que ese día toda la iglesia participe en gratitud, queriendo entregar algo para el Señor, compartiendo todos nosotros. Y tiene que ser muy abundante. Yo les pregunto, cuando Jesús se dio en la cruz, ¿qué dio? ¿Un brazo? No, la pierna no más, que me duela solo la pierna. No, la mano. Cuando yo veo lo que Dios ha hecho a través de la Escritura y lo que mi Señor Jesucristo ha hecho por mí, ha sido una entrega total de Él mismo. Y todo lo que Él hace por nosotros nunca es a medias, siempre es completo. ¿O me va a decir mentiroso? ¿O ha sentido usted que Dios, ay Señor, pero esto como que no? No, el problema lo tiene usted, no es porque Dios no se lo haya dado completo. Él lo ha dado todo. Su vida, muere, resucita y está a la diestra del Padre y sigue trabajando, sigue intercediendo, lo sigue cuidando. Dice la Escritura, Él es el buen pastor y Él cuida de cada uno de nosotros. Que si usted se quiere salir de ese redil y no oír su voz y que Él no lo pastoree, es su problema, no de Dios. Pero Él siempre, desde Génesis capítulo 1, ha querido en gran manera lo bueno para ti y para mí. Y tú y yo hemos sido unos desagradecidos. Y a veces queremos reemplazar eso con formas, con rituales. Es que yo ya le cumplí, si yo ya le cumplí, usted me tiene que cumplir a mí también. Error. Así no funciona. Yo los invito a que dentro de 8 días toda la iglesia esté aquí a las 10 en punto. Porque es que no se va a presentar ningún artista, amados. Pero vaya, si fuera un artista, ¿qué artista les gusta? ¿Juanes? ¿Shakira? Ustedes han visto, hacen fila de un día antes, porque yo no me lo pierdo, mejor dicho, yo estoy que apenas salga ese artista, me despeluco. Pero venimos dizque a agradecer a Dios y a adorarle y llegamos tarde. Un domingo, se la acepto si es que tiene que trabajar o trasnochó, algo pasó, pues, pero pongámosle, dejemos el ritualismo, dejemos la simpleza y démosle el peso que Dios se merece. Y la lepra espiritual termina cuando yo me pongo de rodillas con mi frente a tierra ante Dios y le digo, Señor, tú tienes el absoluto control de mi vida y de mi casa. Por eso ese pastor en ese escrito decía, qué triste ver, la gente hoy está muriendo en soledad. La gran queja de los jóvenes hoy, dicen, me siento solo, mi papá no está, mi mamá no está. Estoy solo, estoy sola. Los jóvenes se suicidan a temprana edad porque nadie les dijo nada, pensaron que no había esperanza y se quitan su vida.
es una lepra espiritual que nos está consumiendo. En una conferencia que estuvimos, ya para cerrar, con Alejandro, este hombre expositor decía, en España ya hay carteleras en los paraderos de buses donde dice, y aparece una pareja hetero, o sea, hombre y mujer, y dice, si tú quieres ser feliz, o si quieres mejorar esa situación o agregarle pasión al matrimonio, sé infiel. Como si nada, o sea, le estoy diciendo, es como una pancarta de Coca-Cola, pero en vez de Coca-Cola te está instando a que si tú tienes tu hogar y estás aburrido, métase una canita al aire y verá cómo mejora su casa. Y los niños están creciendo y ellos ven eso y dicen, eso ya es una normalidad. Y hablaban de este mundo, como decía, si Alejandro me recuerda, pasó de lo relativo a lo líquido. La modernidad líquida. El líquido usted lo aplica y en donde usted lo aplique toma la forma del recipiente donde usted coloque el líquido. Entonces hemos llegado a tal punto en esta modernidad líquida, esta espiritualidad leprosa en donde entonces yo hoy me puedo sentir hombre, iglesia, hoy yo soy Víctor, mañana no sé. Y da risa, pero es real. Entonces por biología tiene pene, pero si el niño se siente niña, déjelo, es una niña. ¿No cree usted? Yo creo que peor que estos leprosos. Porque ¿qué es el mundo que se está formando y en qué nos estamos convirtiendo? La iglesia de Jesucristo no puede jugar más al cristianismo. Tenemos que ser hijos de Dios, cristianos, creyentes que hablen y que se le note, que seamos y parezcamos y hagamos. Y que tomemos a Dios como aquel que tiene realmente el control en nuestras vidas. No juguemos más, amados. No juguemos más. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. Yo le invito a que le dé una sonrisa al que tiene a su lado. Y abrácelo tranquilamente porque ya no tiene lepra. Porque podemos estar unidos y cercanos a nuestro Señor. Si algo debe estar lejos de nuestra vida es el pecado, no nuestro Señor. Es lo malo, nuestra antigua vida, lo que debe estar lejos de nosotros y nuestra frente postrada en tierra ante Jesús.